Pregunta número 57. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la secuencia temporal correcta de alguno de los procesos involucrados en la síntesis de una proteína? Alternativa A. Procesamiento del ARN mensajero, transcripción, traducción. Alternativa B. Transcripción, traducción, procesamiento del ARN mensajero. Alternativa C. Traducción, transcripción, procesamiento del ARN mensajero. Alternativa D. Transcripción, procesamiento del ARN mensajero, traducción. Y alternativa E. Traducción, procesamiento del ARN mensajero y transcripción. Ya, en primer lugar, nos están preguntando la secuencia temporal correcta de los procesos involucrados. Como ustedes ya saben, nosotros tenemos lo que se conoce el dogma central de la biología, que establece que el ADN, ¿no es cierto?, contiene los genes, y luego estos genes van a ser transcritos a través de un proceso llamado transcripción, que va a ocurrir, proceso que va a ocurrir en el núcleo de la célula eucarionte, va a ser transcrito a lo que se conoce un ARN mensajero, cuando se trata, ¿no es cierto?, de la síntesis, obviamente, de un producto final, como es una proteína. ¿Ya? Por lo tanto, uno observa aquí una direccionalidad del flujo de la información. El proceso de expresión genética que finalmente lleva a la transformación del mensaje genético desde un lenguaje de nucleótidos a un lenguaje de aminoácidos es un proceso que se conoce como traducción y que normalmente uno ve, ¿no es cierto?, como el proceso conocido como síntesis de proteína. Entonces, el orden temporal involucraría, ¿no es cierto?, la formación de un transcrito a partir de un gen, que es un proceso que ocurre, ya dijimos, en el interior del núcleo de la célula eucarionte. Posterior a la formación del transcrito, lo que vamos a tener es que un proceso que se conoce como modificación post-transcripcional, o sea, en el fondo corresponde a la maduración del transcrito, a la maduración del ARN mensajero. Este proceso obviamente va a ocurrir también en el núcleo. En ese proceso lo que ocurre es básicamente la eliminación de las regiones no codificantes del gen o intrones, y luego, ¿no es cierto?, al mismo tiempo se coloca una protección a este transcrito que va a abandonar el núcleo de la célula eucarionte para protegerlo de la degradación de exonucleasas. Se le va a colocar una especie de casco y una especie de cola, ¿ya? Y luego, eventualmente, una vez que ya tenga todo ese procesamiento, puede abandonar el núcleo en la célula eucarionte y dirigirse hacia el interior del retículo endoplasmático rugoso, donde va a ser traducido por los ribosomas, en un proceso conocido como traducción. Bueno, también hay una parte de los transcritos que van a dirigirse hacia el citoplasma, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, en la alternativa A, tenemos un problema porque dice procesamiento del ARN mensajero y luego dice a continuación transcripción y después dice traducción, cuando ya sabemos que lo que viene primero es transcripción y después viene el procesamiento del ARN. Entonces la A no podría ser. Tampoco podría ser la alternativa B, porque la alternativa B yerra o se equivoca al colocar la traducción, ¿no es cierto?, antes que el procesamiento del ARN. La alternativa C tampoco puede ser porque pone el procesamiento del ARN al final. Así que al final la alternativa correcta, y en relación al esquema que yo hice, sería la alternativa D de dedo. Primero hay transcripción, luego procesamiento del ARN mensajero, o sea, maduración, y finalmente traducción o síntesis de proteínas. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa D de dedo. La E no es porque obviamente pone la traducción en primer lugar.